Muy buenas artistas, hoy os traigo un tutorial básico de cómo hacer recortables. Básicamente algunos tips, algunos consejos para que vuestras obras de arte os salgan un poquito mejor y que os empecéis a adentrar en este maravilloso mundo de los recortables. Lo primero que hay que hacer, obviamente, en un recortable es recortar, y yo para eso os recomiendo que utilicéis cutters de este tipo, puesto que son bastante más manejables, bastante más simples de manejar. Y bueno, cuando notéis que empiezan a fallar o a cortar mal, pues simplemente le cambiáis la cuchilla o lo afiláis con unas piedras que hay para poder afilar esto. Básicamente un afilador de cuchillos también valdría. Otra cosa bastante importante a la hora de cortar es sobre dónde cortamos. No querremos cortar sobre nuestra mesa porque la vamos a rayar entera. Entonces lo más interesante sería tener una superficie de plástico rígida para poder empezar a trabajar sobre ella, porque las de madera se acaban astillando y demás, y el plástico es bastante recio en este tema. Una vez teniendo la tabla, el cúter y nuestro patrón, ya podemos empezar a cortar. En este caso estoy utilizando el modelo de práctica de Yamaha. Os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace a la página donde me he descargado esto, por si queréis practicar vosotros también. Y bueno, vamos a empezar ya sí con los consejos. En primer lugar, es muy aconsejable separar todas las piezas antes de empezar a cortarlas una a una. Obviamente, como os podréis imaginar, en este paso no hace falta ser precisos, simplemente es eso, llegar a tener todas las piezas separadas. Lo siguiente es cortar ya las piezas en sí, ¿de acuerdo? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es quitar todo lo que tenemos encima de la mesa, guardar todas las piezas en el mismo sitio y procedemos a cortar una a una todas las piezas. Lo más importante de este paso es que hay que cortar encima, justo encima de la raya negra, ni fuera ni por dentro, justo encima, ¿de acuerdo? Siguiendo exactamente la línea que marca. Y aquí tenemos, chicos, nuestra franja totalmente cortada. Ahora os voy a enseñar algún truquillo para las que tienen curva. Yo os recomendaría, cuando vayáis a cortar curvas, que no giréis esta mano, o que intentéis minimizar en el máximo posible el giro de esta mano. Empezamos a cortar un poquito más allá de la franja, y con la mano izquierda vamos girando el papel de modo que esta mano siga quieta y nosotros sigamos cortando sobre la línea negra. Perfecto. Ahora lo mismo, pero en el sentido contrario. Un consejo bastante útil a la hora de cortar piezas que tienen estas puntas para ir pegando entre ellas es cortarlas hacia afuera, del siguiente modo. Vamos a coger el cúter, lo vamos a poner, por ejemplo, pues en esta púa de aquí, vamos a ponerlo en la junta y vamos a ir hacia afuera. Ahora en la siguiente, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, ¿vale? Y vamos a ir así, rodeando toda la pieza. Y ahora que ya tenemos todas las puntas cortadas, lo que tenemos que hacer es marcar la parte de fuera, la parte plana de la punta. Haciendo esto ya tenemos la pieza lista para ser soltada. Como veis, ahora ya se puede despegar de aquí. Ya tenemos todas las puntas listas. En primer lugar, para doblar hay que doblar por estas puntas, estas solapas, este punto intermedio entre lo que es lo gris y la solapa, ¿de acuerdo? En este caso se ve más claro que hay que doblar aquí, 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 y bueno, también esta pieza, esta pieza, esta pieza y tal, ¿vale? Bueno, pues para marcar, para hacer un doblez perfecto, yo recomiendo utilizar un punzón, ¿vale? Y utilizar el punzón para marcar la franja en la que vamos a tener que doblar.
Este punto es bastante importante. Si no os veis seguros utilizando el punzón, si veis que os salís de la franja, es muy recomendable que utilicéis una regla. Colocáis la regla sobre la franja y entonces ya con un poquito más de seguridad marcáis la línea sobre la que vais a tener que doblar. Tampoco hay que apretar mucho, ¿de acuerdo? No hay que pasarse apretando porque si no entonces os vais a cargar el papel. Y una vez que tenéis todos los bordes marcados, es tan simple como hacer un poquito de presión y automáticamente se dobla de una manera totalmente recta, como podéis estar viendo ahora mismo. Otro consejo es que, por ejemplo, en este caso, esta pieza de aquí, si tenéis un poquito de imaginación espacial y veis esta pieza de aquí, ya os podéis hacer una idea de que esto va a ser un cilindro. Si sabéis que esto va a ser de forma circular, yo recomendaría no marcar esto con el punzón ni de ninguna manera, porque así luego a la hora de hacer el cilindro quedará totalmente liso y no se verá ninguna esquina en este lado, ¿de acuerdo? Lo mismo se aplica aquí, a este cono, y lo mismo se aplicaría también a este semicono, que sería así, ¿de acuerdo? Y también se aplicaría a esto de aquí, que sería pues como una especie de cinturón. Aquí tampoco habría que marcar. Para curvar, yo os recomendaría utilizar una varilla de aluminio, ¿de acuerdo? O de lo que sea, realmente de cualquier metal. Es mejor que sea de metal a que sea de madera, porque se puede astillar y demás. Y bueno, con esta varilla pues cogeríamos, por ejemplo, esto que sabemos que va a ser un cilindro, y podemos hacer así varias veces y acabaríamos curvando la figura. Otra manera sería colocar la figura así sobre la mano e ir apretando, ¿de acuerdo? De esta manera conseguimos una curvatura más intensa, conseguimos curvarlo más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso de aquí, que sabemos que la curvatura no tiene que ser tampoco gran cosa, haríamos así y ya lo tendríamos perfectamente listo para poder pegarlo. En este caso de aquí, que lo que tenemos es un cono, sería colocar el cono sobre nuestra mano y ir haciendo esta forma, siguiendo un poco lo que viene siendo la curvatura del cono. Y cuando lo soltásemos tendríamos más o menos ya el cono formado y todo. Simplemente sería pegarlo y ya está. Esta pieza la vamos a tener que cerrar y pegar. Y como esto va a quedar en forma circular, sería muy aconsejable de la misma manera marcar el círculo para que luego quede todavía más perfecto, ¿de acuerdo? Hace falta pegamento, a mí me gusta bastante utilizar pegamento y medio, palillos y papel. Papel, sin más, papel para ir limpiando los sobrantes de pegamento, ¿de acuerdo? Así que empezamos. Primero, yo lo que suelo hacer es dejar el pegamento siempre así. De hecho, lo dejo el 90% del tiempo abierto. Y aprieto poco a poco hasta que salga una gota y la coloco sobre el palillo. Entonces, con esa gota ya la reparto en el sitio donde a mí me interese, ¿de acuerdo? Y ya es simple y llanamente dejar el palillo apoyado en cualquier sitio y pegarlo haciendo presión con los dedos. Y listo, ya tenemos este cinturón terminado. Y ahora vamos a pasar a una parte un poquito más compleja. Vamos a pasar a esto de aquí, ¿vale? A este cilindro. Para pegar este cilindro vamos a comenzar por pegar la parte curva. Muy bien, pues ahora el siguiente paso sería: las puntas estas se cierran un poquito más de la cuenta y ahora vamos a proceder a poner pegamento en la capa interna. Una vez que tengamos el pegamento, lo único que tenemos que hacer es cerrar, y mientras tengamos un lado abierto
podemos hacer presión con otro palillo para que las solapas de dentro encajen perfectamente. Y procedemos exactamente igual con el otro lado. De este modo tenemos una figura totalmente cerrada y perfectamente encolada. Y ya tenemos todas nuestras piezas cortadas, dobladas y pegadas. Pero el tutorial no queda aquí. Y lo único que nos quedaría por hacer, como veis, es que tenemos dos figuras que tienen un círculo rojo en medio, y esto lo que significa es que habría que pegarlas entre ellas, ¿de acuerdo? Y esto es lo más simple del mundo. Lo único que tenemos que hacer es ponerle pegamento a la pieza más pequeña, que sería esta, y colocarla encima de la pieza más grande. Hay que estar bien seguros de colocarla sobre el mismo lateral para que no se vean las esquinas asomando. Y colocando el pegamento sobre la figura más pequeña, lo que vamos a conseguir es que no se vean sobrantes de pegamento en la figura más grande, ¿de acuerdo? Entonces ahora habría que apretar aquí un poquito, presionar, nada y menos, y ya tenemos nuestra figura totalmente lista. Así que chicos, este ha sido el tutorial básico de iniciación en el papercraft o recortables en castellano. Espero que os haya resultado útil, que hayáis aprendido algún que otro consejito y que bueno, que lo apliquéis en vuestras obras. Si hacéis algo, me gustaría verlo en los comentarios y estas cosas. Y nada, pues que eso, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!